homenaje a la tierra de mis padres, por su gente tan alegre y por su bello paisaje. San Regía, el Tolarán, San José, Guayabo, el Carmen, con un sonoro cajón dentro de los algodonales. Que yo me muera, que me lleven a enterrar. Quisiera que me tocaran el grito para zapatear, entonar su melodía y ponerme yo a cantar y gritarle de la fosa chicha, no les igual. Listo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que se conectan. Estamos en una transmisión en vivo desde la Feria del Libro de Chincha. Tengo el honor en esta ocasión de haber sido invitado para moderar un poco esta conversación en torno a la tendencia de Abraham Valdelomar, este escritor iqueño a los que vivimos acá nos llena tanto de orgullo, con cuya conocimiento de todos vamos a comenzar a hablar. Primero voy a presentar a los que en esta ocasión me acompañan para comentar justamente este libro. Tenemos en primer lugar, por orden de edad, al profesor Jesús Cabel. Él nació en Lima en el año 1947, es poeta, ensayista, investigador literario y profesor universitario. Él es licenciado de Química por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Administración por la Universidad de Liga Garcilaso de la Vega. Como poeta, ha publicado innumerables libros, siendo vivo, Poesía Reunida 1972 y 2018, la obra que reúne el grueso de su poesía, de su poética. Entre esos libros está Cruzando el Infierno, por el que obtuvo el Premio Nacional Poeta Joven. También se encuentra ahí su último libro, que es Espejismos, que fue escrito en el 2018. Este libro parece el nombre de la película de Armando Robles Godoy. Es interesante. También como ensayista ha publicado Desdoblando el Paisaje, Proceso de Literatura desde el Mundo Andino Peruano, del 2015, La Correspondencia de César Vallejo, publicado por la Católica en el 2010, Mural Bibliográfico de la Poesía Peruana siglo XX del 2009, El Hipocampo y sus Palabras en el 2009, Fiesta Prohibida, Apuntes para una interpretación de la nueva poesía peruana de 1986. De Valdelomar también recuerdo un libro que se llama Valdelomar en imágenes, un libro muy bello con fotografías inéditas que seguramente nos podrá comentar luego. También está con nosotros, ya conocido por todos los iqueños también, César Panduro. Él nació en Ican en 1980, es profesor, gestor cultural, poeta. Como poeta ha publicado Cuando cae una hoja, 2016, Memoria de las acequias, del 2007, Los lados del agua, del 2016, y las novelas Una rosa junto a mi pie, del 2012, Vida de barro, del 2017, y el libro de cuentos Te espero bajo el mango, del 2021. También ha publicado Poetas en la arena, esta antología que reúne casi 100 años de poesía iqueña, hace un repaso bastante interesante y generoso. También dirige la biblioteca Abraham Valdelomar, donde hace gestión cultural y lleva así mismo adelante el sello Conde Plebeyo. También organiza y dirige el evento, ¿no? Un evento literario muy importante de poesía que es Poetas en la Arena, que me parece que este año se va a realizar de manera presencial, porque ya creo que ya estamos un poco más, digamos, ya nos juntamos más, ¿no? Bueno, yo en esta ocasión, como comenté en un principio, vamos a hablar sobre Abraham Valdelomar, así que yo quería presentarlo no leyendo la biografía, que es bastante nutrida, por cierto, ya todos conocemos la multiplicidad de facetas que tiene Abraham Valdelomar. Yo quisiera comenzar leyendo este pequeño texto que lo pone Luis Alberto Sánchez en su prólogo, ¿no? al libro Obra completa de Valdelomar, que dice: era el más original,
el más audaz, el más sensitivo, el más imaginativo y el más discutido y tierno. No pertenecía a ninguna familia de linaje ni de arca henchida de doblones. Su origen era provinciano y modesto. Era del campo. No quiso ser doctor. Se graduó de amor y belleza. Narrador espléndido y además, y no era lo menos, sobresalía como un King of Life, como Oscar Wilde, a quien adoraba, y un rey de los sentidos, como de Anuncio, otros de sus preferidos. Valdelomar nació en la ciudad de Ica el 27 de abril de 1988. Era hijo de don Anfiloquio Valdelomar y de doña Carolina Pinto. Tenía varios hermanos: Anfiloquio, Roberto, María y Jesús. 5 hermanos, 4 hermanos más. Bueno, todos tenemos un Abraham Valdelomar, ¿no? Yo quisiera ahora, digamos, comenzar con esta breve presentación de este importante escritor, un poco para comentar, para abrir un poco la mesa de conversación, César, profesor Jesús también, para comentarnos un poco, digamos, el acercamiento que hemos tenido a cada uno del Valdelomar personal que uno más siente, que uno más quiere. No sé quién quiere comenzar. ¿Tú, César? Bueno, yo por orden de importancia cedo a las palabras al doctor Jesús Cabel, ¿no? Dale. Que es un gran estudioso de la obra de Valdelomar. Bueno, no me queda más que aceptar la propuesta de César, aunque yo pensaba que podía ser por orden de edad, pero perfecto. En principio, yo desearía tributar mi homenaje personal al gran Antonio Gálvez Ronceros y agradecer en la persona de Víctor Campos también a todos los escritores de Chincha y a los organizadores de esta feria que sin duda abre un camino no solo para Chincha y la región, sino para el país, de nuevas lecturas, de nuevos entendimientos. Es emocionante escuchar a Jorge cuando se refiere a Luis Alberto Sánchez, porque en efecto sabemos que Sánchez lo trató a Valdelomar, y ese hermoso libro, Valdelomar o la Bella Época, realmente refleja en el fondo los aspectos más íntimos de este Valdelomar polifacético. Pero yo quisiera brevemente, ya que la propuesta es de qué es lo que a cada uno de nosotros, en mi caso, ya lo dirá César en su oportunidad, qué es lo que me impacta de Valdelomar. Yo diría que en el principio de su obra y de su vida, en Valdelomar siempre vamos a encontrar una huella imborrable. Y esa huella es la poesía, en la que siempre se nos descubre trémulo y confidencial en un mar de infancia que le sobrevivió hasta el fin de sus días, pues esta ha de surgir hasta el fin de sus días en una dimensión grandeza o tal vez en una soledad irremediable. Para mí personalmente hay en Valdelomar el poeta permanente, definitivo y singular. No digamos que vivió simplemente, sino que procuró ser en el fondo una suerte de euforia inconfesable, el hacedor de su propia palabra. Y yo creo que ese es el desafío que Valdelomar nos enseñó, que hay que creer, crear y crecer hacia adentro, como también lo ha dicho alguna vez el maestro Sánchez, porque la poesía tiene el privilegio de crecer siempre hacia adentro. Sabemos que Valdelomar tuvo un hogar muy modesto y, por cierto, tuvo una estrechez económica que siempre asoló al hogar de sus padres, y donde por circunstancias ajenas a su voluntad
Él casi siempre fue un ausente, y qué mejor que su poesía, donde en más de una metáfora siempre nos ha desgarrado. Por eso yo podría afirmar que en el umbral de su palabra, en Valdelomar se inicia un territorio amado por descifrar, complejo como él mismo, pero reluciente de sentimientos nobles, que nos sorprende por su desarraigo característico que llega al borde de la agonía. De ahí ese texto hermoso que refleja en su totalidad y que ha leído Jorge, de Luis Alberto Sánchez. Por un lado diría yo que está la poesía, y más bien quiero ceder también el uso de la palabra a César para después seguir complementando. Gracias, profe. Yo creo que muy pocas veces en la literatura peruana se resume una personalidad como la de Valdelomar, ¿no? A pesar de, como decía el profesor, de un origen modesto, la genialidad se hizo presente no solamente en su vida, sino también en estos actos que hoy pasarían incluso como iconoclastas, ¿no? Yo creo que debido a lo complejo y a lo diverso que fue, hay un Valdelomar para cada quien, ¿no? Hay este Valdelomar que ama el paisaje, hay este Valdelomar que es cosmopolita, hay este Valdelomar que trata no solamente de imponer una estética, sino sobre todo digamos, decir, bueno, también hay elementos e historias importantes fuera de Lima, ¿no? Fuera de todo este ámbito, probablemente incluso hasta europeo, por más que él fue un dandy, por más que fue un imitador de White. Pero yo me quedo con este Valdelomar que asume la posición de joven intelectual como una especie de, además lo dice él mismo, ¿no? De cruzada nacional por la educación, por la cultura. Entonces yo creo que ese es un Valdelomar que es interesante, porque aparte del esteta, aparte de la gran obra que él va construyendo, ¿no? Yo me pregunto si es que en algún momento, yo estoy seguro de que él ha tenido poco tiempo para corregir, ¿no? Pero este Valdelomar que confunde la vida con la política, que al final no solamente es parte, creo que su labor como intelectual también participar de esta especie de nueva hornada de jóvenes que se meten, ¿no? Porque son estos jóvenes los que van a fundar el Perú moderno, y muchos de ellos llegan a Lima, no solamente Valdelomar, va a llegar Víctor Raúl, va a llegar Vallejo, posteriormente seguirá Mariátegui, pero este es un grupo de jóvenes que dicen, bueno, esta es mi palabra, voy a defenderla, voy a extenderla, y eso es lo que de alguna manera creo que se vincula a la historia del Perú, ¿no? No es solamente literatura, Valdelomar, no solamente son estos maravillosos cuentos, o estos poemas que digamos, aprendemos en el colegio, sino que es una personalidad que trasciende la propia literatura, porque al final yo siempre me he preguntado, ¿no? O sea, en gran medida, ¿qué es lo que nos importa en Valdelomar, ¿no? En el caso probablemente, estrictamente literario, nos importa una obra, ¿no? Si es que fue buena o fue mala, creo que nadie duda de que uno de los mejores cuentistas peruanos es Valdelomar. Eso creo que es innegable, ¿no? Pero esta personalidad que atrae, esta personalidad que además infunde a muchas veces admiración, otras repele, fue importantísima, ¿no? Yo recuerdo esto, creo que él, ¿cómo se llama? Una vez Islo contó lo siguiente, ¿no? Que Valdelomar se sentía alegre de haber sacado a los escritores de la cocina, ¿no? De haber hecho visible los hombres de letras en nuestro país. Y además porque no solamente era importante para su época, sino sobre todo para lo que vino, digamos, después, los temas que incluso en la poesía él va a presentar, ¿no? Y, el profe no creo que estará de acuerdo conmigo, porque esta observación la hace Ricardo Silva, que en gran medida celebramos al Vallejo, ¿no? Poeta, uno de los más grandes poetas de la lengua castellana, pero una de las influencias palpables en el tratamiento de la familia, que siempre se vincula a Vallejo, el que empieza eso es Valdelomar, ¿no? O sea, Valdelomar es el que, además hay muchos tópicos, sobre todo en los heraldos negros, muy similares, ¿no? Los padres, los hermanos, o sea, mientras Vallejo tiene el hermano Miguel, Valdelomar tiene, ¿no?, el hermano ausente en la cena pascual. Entonces, yo creo que hay varios elementos que constituyen no solamente una personalidad, sino además
yo creo que él resume todo lo que va a venir después en el Perú, ¿no? Este grupo de provincianos que tienen que ir a Lima, porque probablemente desde sus provincias no se puede hacer mucho, y se convierte, sin lugar a dudas, en el escritor más importante de su generación. No veo otro escritor más importante. Por supuesto, viene Vallejo, ¿no? Y todo lo que va a desarrollar después, pero en la época de Valdemar no veo otro escritor más importante y alguien que a tan temprana edad en el Perú haya generado tanta atención. Sí, era justamente digamos, el preámbulo para comenzar a hablar justamente la idea de que cada uno tiene un Valdelomar personal, ¿no? Valdelomar tiene tantas posibilidades, tantas aristas del abordaje, el personaje público, el político, el conferencista, el poeta, el narrador, el dandy, el provocador, en fin, todas estas facetas, digamos, me parece como que siempre sea un poco, digamos, alzado un poco con justa razón, digamos, su talento narrativo, pero toda esa vena provocadora, por ejemplo, toda esa vena vanguardista, me parece, y además, aunque él no vivió el centenario de la República, estaba muy cerca porque murió en el 19, entonces estaba muy cerca al cambio, y esa década que, digamos, hemos leído en las crónicas de Valdelomar o incluso en las de Mariátegui, hay un cambio, una pulsación en la sociedad muy potente y muy fuerte, que creo que Valdelomar digamos, lo condensa bien, esa vena provocadora, esa vena desatada, esa forma, digamos, de ser y de ponerse esa pose y de hacer la pose una suerte de casi un estilo literario. A mí, por ejemplo, yo más joven no lo había tenido claro y yo ya después leyendo me parece que se me ha revelado como un personaje mucho más complejo e interesante de lo que algún principio yo creía, ¿no? Y yo justamente quería proponerles también este tema, ¿no? ¿Cómo podemos acercar a Valdelomar a los jóvenes? Tal vez es una pregunta un poco, no sé, un poco retórica tal vez, pero es interesante porque Valdelomar tiene muchas posibilidades. No sé si a alguien le gustaría, digamos, abordar este tema. ¿Cómo podríamos hacer para acercar a Valdelomar a los más chicos? Bien, si me permite, Jorge. Y adelante, por favor. Estoy plenamente de acuerdo con lo que ha señalado César y también con lo que tú has afirmado, pero antes de responder específicamente tu planteamiento, yo quisiera señalar algo. Efectivamente, Valdelomar vive en Chincha hasta 1909, ¿no? Y se traslada a Lima para estudiar. Pero sin embargo, el año crucial para mí de Valdelomar es el año de 1916. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese momento funda y dirige Colonia como movimiento y también que da título a la revista, ¿no? Que aparece en 4 números, ya sabemos, entre enero y mayo de 1916. Pero sin embargo, esta revista, podríamos decir que ha resistido a la crítica y al tiempo, convirtiéndose en una de las revistas claves y destacadas de aquella época. Recordemos que Mariátegui, por ejemplo, en sus 7 ensayos, cuando habla de Valdelomar, señala muy escuetamente, dice que Colonia no fue un grupo, no fue un cenáculo, no fue una escuela, sino un movimiento, una actitud, un estado de ánimo. Y si revisamos este libro que ya hemos señalado de Sánchez, Sánchez dice que efectivamente, pues a partir en 1916 se produce una decisión en la literatura peruana, porque todo cambió a partir de entonces. Y eso se lo debemos, sin duda, a Abraham Valdelomar. Y también es cierto, estoy de acuerdo plenamente con lo que dice César, porque Valdelomar de alguna manera es el soporte de José María Eguren, de José Carlos Mariátegui y del mismo César Vallejo. En este año 1916 también aparece, como sabemos, la antología Las Voces Múltiples, ¿no? En la que aparecen 10 poemas de Valdelomar, que son los únicos que publicará en vida, porque él nunca llegó a publicar ningún poemario.
En este año, el Palais Concerts, según las investigaciones realizadas, aparece pues en su mayor momento de gloria, podríamos decir, de convertirse en el centro del arte y la cultura del país. En este mismo año también escribe con José Carlos Mariátegui la obra La Mariscala, que es un poema dramático en verso y en 6 actos. Y en este mismo año, eso es un trabajo que yo he realizado y publicado y que he mostrado en este libro también los originales, porque la crítica especializada por lo general ha señalado que la aparición de Verdolaga es en el año de 1917, y yo he mostrado el original, que lo he publicado en el libro justo en la que reescribo y completo la obra Verdolaga en sus actos, donde el mismo Valdelomar señala que esta obra fue escrita en 1916. O sea, no en 1917 como hasta entonces figuran en todo nuestro libro de literatura. Bueno, esto para precisar algunas cosas. Y para no ahondar más y ir ya en la pregunta de fondo, que es cómo introducir a Valdelomar en los jóvenes y en los niños. A propósito, yo hace años, la verdad que no recuerdo, creo que fue en el año 2000, publiqué un libro que decía Valdelomar para niños y jóvenes. Y donde sin duda, en este libro es fácil rescatar, y todos estamos de acuerdo que la mayoría de estos cuentos criollos de Valdelomar, empezando por El Caballero Carmelo, que apertura una nueva versión de la narrativa peruana, que tiene naturalmente todo ese mundo de la infancia y de la fantasía necesaria para mostrar lo que también ha dicho César, ¿no? Vallejo fue un amante indiscutible y con quien monologaba diariamente era con la naturaleza, ¿no? Con el mar, etcétera, etcétera. Y me parece interesante puntualizar acá que hay algo que realmente, hay una faceta que prácticamente nuestros biógrafos, nuestros investigadores, no han profundizado realmente en Valdelomar. Y me estoy refiriendo justamente a sus conferencias que dio a lo largo y ancho del país, entre 1918 y 1919, primero en el norte y luego en el sur del país. Estas conferencias, el primero que realmente las estudia y las publica en la revista de la Biblioteca Nacional, hace muchos años, en este momento se me escapa la fecha, fue Estuardo Núñez. Pero pues, prácticamente nadie ha tocado estas conferencias de Valdelomar. Y es por eso que me permito, no a modo de promoción, sino me permito indicar que recientemente he publicado un libro justamente sobre Valdelomar, Abraham Valdelomar, que se titula Disertaciones Patrióticas, y donde procuro que se encuentren las conferencias que nuestros jóvenes deben realmente de entender, de practicar y de valorar, ¿no? Porque el sentido de patria, el sentido de pueblo, realmente está muy, muy menospreciado. Y si nosotros leemos las conferencias de Valdelomar, pareciera en realidad que las escribió pues hace una semana, hace un mes, hace unos días atrás. Es increíble la actualidad que hay en Valdelomar referente a los temas que él trata, ¿no? El tema de patria, el tema de moral, el tema de la ética, ¿no? El por qué tenemos que estar claros en lo que se refiere a las orientaciones y al sentimiento de patria, ¿no? Y como sabemos, y yo me permitiría para no alargarle más, y esto, disculpa César que te estoy quitando unos minutos, diría yo que los otros 2 años claves que hay que estudiar a Valdelomar justamente son el año de 1918 y el año de 1919, que justamente es el año, como ya se indicó, que falleció. Porque estos son los 2 años donde Valdelomar realmente muestra y demuestra no solamente lo que es ser y sentir ser peruano, y cómo es que un provinciano realmente llega
yo diría, a universalizarse por su contenido y por su prédica, ¿no? Que lamentablemente es una pena que en nuestros colegios de educación primaria y secundaria no se estudie esto, por ejemplo, ¿no? Leer a Valdelomar, leer las conferencias de Valdelomar, sobre todo aquellas que dedicó a los niños y los jóvenes, es realmente extraordinario, ¿no? No, profe, pues siempre usted tiene todo el tiempo disponible. No, disculpa, no. No, profe, qué bueno escucharlo siempre. No, pero nosotros somos valdelamorianos y podríamos sí, pasarnos toda la noche hablando de Valdelomar. Pero hay una gran ventaja que tiene Valdelomar con respecto a todos los narradores peruanos, que sus cuentos son narrados por niños, los personajes, ¿no? Los más queridos, los que quedan en el corazón, ¿no? Son, por ejemplo, en el caso del Caballero Carmelo, lo cuenta un niño, Los ojos de Judas también tiene un niño. Entonces yo creo que hay un vínculo muy rápido que se da entre el lector, ¿no? Los lectores niños, porque también yo he enseñado, pero además también porque hay elementos bien interesantes para los niños, ¿no? Por ejemplo, el circo, el mar, ¿no? El miedo, en Los ojos de Judas, ¿no? Que hay una especie de... Entonces yo creo que ese Valdelomar entra muy rápidamente en los niños. Y además porque en la poesía, que es una cosa muy interesante, entra la música. Y hay mucha música en la poesía de Valdelomar, ¿no? No solamente porque, digamos, va por el soneto, hay sonetos en realidad cuya rima es incluso hasta, podríamos decir, más bien melosa, nada, ¿no? Entonces, en cambio Valdelomar, que tiene una cualidad extraordinaria, ¿no? Como gran sonetista no se nota el soneto. Entonces, a los niños, cuando uno le enseña, además yo lo he practicado alguna vez con mi hijito de 4 años, ¿no? Que se aprendió de memoria Tristitia, ¿no? Por la musicalidad. Entonces, cuando uno ya puede de alguna manera acercarse desde la infancia, porque además Valdelomar tiene otra cualidad que es bien interesante, que creo que eso nos puede dar una luz, ¿no? Y además nos puede también enseñar. Lo bueno de Valdelomar es que siempre se aprende en la lectura de Valdelomar, siempre uno aprende, ¿no? Es que hay un aspecto que creo que es familiar, ¿no? Por eso recalco mucho, ¿no? Los poemas familiares nunca van a envejecer. O sea, los poemas más sentidos de Valdelomar están precisamente relacionados con la familia. Y hay una cualidad, incluso en el poema más conocido de Valdelomar está el asunto de la infancia, ¿no? Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola. Entonces yo creo que hay una facilidad, una gran ventaja que tiene Valdelomar frente a los otros narradores, porque además no solamente en sus cuentos Valdelomar utiliza en gran medida la gran escritura que tuvo, porque desde muy temprana edad, ¿no? A los 16 años ya había escrito Hierba Santa, ¿no? Entonces uno ya, de ahí nada más hay una muestra de su talento rápido y donde los personajes también son niños. Entonces yo creo que hay una gran cualidad que tiene Valdelomar de relacionar historias, aldeas y sobre todo niños, ¿no? Yo creo que cuando uno se adentra, porque además, díganme si hay un niño que uno, y esto me ha pasado yo como profesor en la práctica diaria, ¿no? Por ejemplo, cuando veíamos esta gran sorpresa que fue para este niño ver pasar un circo, ¿no? Las estrellas de un circo. Todos los niños lo han visto alguna vez. Entonces yo creo que Valdelomar establece rápidamente un diálogo con la infancia, ¿no? O sea, yo estoy muy convencido de que sigue siendo, sin lugar a dudas, el escritor que más acerca rápidamente a los niños a la gran literatura. Y con lo que respecta a lo que dice el profesor, ¿no? El doctor Jesús Cabel, cosa que siempre me ha parecido muy importante, no solamente es el sentido de patria que tiene Valdelomar, ¿no? Que es importantísimo. Es más, creo que uno de los grandes mitos creados por Valdelomar, imperceptible, es la historia que tiene que ver con José de San Martín, ¿no? Entonces, el sueño de San Martín, y eso es un gran regalo que nos ha dado Valdelomar a todos los peruanos. Pero en el sentido de las conferencias, hay un Valdelomar que reclama a los jóvenes, ¿no? Dice, una juventud que no proteste por esto o aquello es cómplice, ¿no? Es cómplice.
Porque además también Valdelomar, mientras escribía estas cartas, uno puede pensar, ¿no? Que Valdelomar o sea, no solamente el grado de madurez y además, podríamos decir incluso hasta de profundidad, uno podría pensar pues que lo ha escrito una persona de 50, 40 años, pero estamos viendo de que es un joven menor de 30 años. Entonces yo creo que hay mucha relación, Valdelomar establece una rápida relación para niños, adolescentes y para cualquier lector de cualquier edad. ¿Y no creen también que el lado fantástico, que es como la beta, digamos, en la que también Valdelomar se ha destacado y probablemente es uno de nuestros narradores fantásticos más importantes, contraria a la posición un poco que ha abundado en la narrativa peruana, que tiende más bien hacia el realismo social, esa vena fantástica también no podría, digamos, de alguna manera, o qué les parece a ustedes, que son como más especialistas en Valdelomar, como que pueda ser también en ese mismo sentido más atractivo para poder acercarse a la gente, porque la idea también de leer a Valdelomar es siempre no leerlo, pienso yo, no desde el pasado, sino desde la vigencia, ¿no? Por ejemplo, lo que decía las conferencias, lo que decía César, por ejemplo, en estos tiempos en el que la sociedad está bastante compungida, rebelde, y cada rato hay marchas y los jóvenes se organizan, y hay todo un tema, digamos, de protesta social. ¿No podría también, digamos, desde ese lado, levantarse el Valdelomar que tú decías, que instaba a los jóvenes a protestar, a reclamar, ese Valdelomar más bien de eterno espíritu joven rebelde, ¿no? Y la vena fantástica, ¿no? Contraria, digamos, a la literatura más bien realista, y un poco ya bastante, me parece, a esas alturas, porque lo he venido leyendo en un prólogo también del libro que ha hecho Alexis Iparraguirre, ¿no? Sobre ciencia ficción. Entonces, no hay como también una idea de alzar esa parte, porque también creo que puede ser atractiva, no sé qué piensas. Yo le respondo, profe. ¿Ya? Bueno, ya. Lo que pasa es que Valdelomar, yo creo que es uno de los pocos escritores que escribió de todo. O sea, tú puedes encontrar un ensayista, puedes encontrar a una persona que desde la narrativa fue por lo fantástico, fue por lo histórico, por lo tradicional, ¿ya? O sea, yo creo que él inaugura varias maneras de contar, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, para Belevan, el cuento que inicia la literatura fantástica en nuestro país, o el que de alguna manera es el mejor cuento, ¿no? Porque ya había estado antes Clemente Palma, pero Peritae, ¿no? Para él es el mayor cuento fantástico de la literatura peruana. Yo creo que él experimentó, porque no hay que olvidar, este es un buen... ¿Cómo se llama? José Adolf, ¿no? No sé si se... Uy. Ahí tu conexión está, creo, César, un poco... ¿Ya? Creo que... Sí, ya, con esto nada más, ¿no? Una cosa bien interesante, ¿no? Que decía de que no hay que olvidar que Valdelomar estaba experimentando, ¿no? Es decir, aparte de que no solamente era un prodigio, pero él estaba buscando probablemente un estilo, porque él de alguna manera también, incluso, no te olvides que hay una pequeña novela, en el caso de los cuentos no cinematográficos, es alguien que está buscando un lenguaje, y en la búsqueda de este lenguaje, precisamente por la genialidad que traía, nos ha dado regalos, ¿no? Maravillosos como estos cuentos fantásticos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería decir, ¿no? Profe. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo. Lo fantástico no es una línea homogénea en la obra de Valdelomar, ¿no? Es parte de toda su producción. Pero interesante la anotación, porque evidentemente, ¿no? El cuento del hipocampo, por ejemplo, está lleno de fantasía. Harry Bailey va muy bien, ha anotado puntos sobre ese particular. Y yo creo, sí, hay una beta fantástica que no es la línea homogénea de su narrativa, pero que sin duda también distingue a un Valdelomar creativo, a un Valdelomar lleno realmente de ideas.
Pero yo quisiera decir algo más, sí, tal vez saliéndome de este punto, en el sentido de que muy poco también se ha hablado de ese proyecto que tuvo Valdelomar y que él lo anunció en diferentes oportunidades, porque en los viajes que él realiza, la idea era, al final de estos viajes, publicar un libro, ¿no? Que él decía que era un libro, iba a ser un libro sensacional, donde voy a revelar a mis compatriotas, dice, un país nuevo, desconocido, muy distinto al que sospechamos, ¿no? Y bueno, él siempre dijo pues que el Perú no era Lima, ¿no? Ni se parece a Lima, ¿no? Y reafirmaba que su libro naturalmente iba a consignar todos los nombres, todos los sucesos y el alma compleja de los pueblos que había visitado, ¿no? Y tal vez yo alguna vez escribí alguna nota en el sentido de que uno de sus proyectos que habría sido interesante después de Colónida fue publicar la revista que se iba a denominar Patria, ¿no? Una revista que él la diseñó aproximadamente entre 100 y 200 páginas, ¿no? Y en donde él pensaba que no solo deberían publicarse los mejores trabajos literarios y científicos o la crónica de un hecho sobresaliente, sino que además ahí debería darse a conocer los parajes y sucesos más importantes del territorio nacional, ¿no? Nos hablaba de que su tiraje sería pues entre 60.000 ejemplares, ¿no? Y que se vendería a un precio de 10 centavos, una cosa increíble, ¿no? Pero todos sabemos que lamentablemente este proyecto se frustró, ¿no? Habría sido importante porque sin duda después de Colónida, que yo reafirmo y que de alguna manera también lo ha dicho Sánchez y la mayoría de estudiosos de Valdelomar, que después de Colónida no ha habido en el siglo XX otro movimiento similar. No había ese rompimiento contra las cuestiones antiguas, ¿no? Contra esa literatura docenada que entonces primaba, ¿no? Valdelomar tiene ese privilegio. Y por eso creo yo también, ya veo que el tiempo se nos acerca, para concluir, creo yo también de que Valdelomar es sin duda uno de nuestros clásicos, indudablemente. Si bien es cierto, y probablemente no tuvo el tiempo de corregir su obra, pero su obra de por sí sola realmente tiene un peso indiscutible dentro de la literatura del país. Hablando de sus conferencias que usted mencionaba, profesor Cabel, acá a una entrevista que le hacen a Luis Alberto justamente dice, ¿no? Él dice, porque él fue un esteta por sobre todas las cosas. Yo creo que eso explica incluso que en los últimos años de su vida, en que estuvo dando conferencias por todo el Perú, tratando de modificar el sentido estético peruano. O sea, es como un tipo que no quiere solamente contar algo o hacer, sino quiere modificar el modo de, digamos, de entender la belleza en el peruano. Eso me parece maravilloso, ¿no? No creo que nadie se lo haya propuesto como digamos, una misión en ese sentido, ¿no? Y a reglón seguido, Sánchez también habla de la homosexualidad de Valdelomar, ¿no? Dice, ya la homosexualidad, de la cual se ha hablado poco y que muchos no nos dimos cuenta, sino por lo que decían otros, ¿no? ¿Qué opinas, César, que alguna vez hablamos de este tema? No sé, ¿cómo lo ves ahora? Ahora, por ejemplo, que los derechos LGTBI están como súper importantes. Estoy tratando de conversar, digamos, en un sentido más bien contemporáneo de Valdelomar para poder verlo desde el hoy, digamos, ¿no? Claro, el sentido de su homosexualidad, así también como el uso de las drogas, ¿no? Hay gente que las ha querido discutir, otros las han querido obviar, pero ya Valdelomar desde la fotografía, Jorge, si tú puedes ver estas fotografías que se va tomando prácticamente casi desnudo, ¿no? Ya está haciendo todo una cosa pues visionaria para la época, ¿no? Performática. Ahora,
Claro, Ah, por ejemplo, claro, mira, lo que ocurre con la homosexualidad, no solo de Valelomar, sino de tantos intelectuales peruanos, es que muchas veces se ha querido o se ha pensado que al afirmar o al negar sobre la homosexualidad se puede mellar la honra o el recuerdo, la buena memoria, ¿no? Sánchez, no solamente en la Bella Época, sino después hay un libro que edita Tomás, un tal Angulo, publicó en la biblioteca, y que hace referencia a un poema, ¿no? Pero no sé, nunca se comprobó. El mismo Ribeiro tiene un ensayo sobre Artemio Pacheco, que fue su secretario, ¿no? Pero siempre se ha quedado así ¿cómo se llama? En el limbo, ¿no? Lo que sí es cierto es que Valelomar, como otros intelectuales de la época, sí consumía opio, ¿no? O sea, también tuvo un momento, no tanto un momento, ¿no? Porque si uno va incluso al libro de Rodolfo Milla, esta primera parte del libro de Carlos Oquendo Dama, ahí dice una parte muy dura, ¿no? Muy terrible, referente a Valelomar, que en algún momento incluso Valelomar se quedaba como encargado del fumadero de opio, ¿no? Que este chino lo dejaba ahí. Pero yo no podría afirmar ni negar, ¿no? Hay datos que ha dado Sánchez, ¿no? Hay datos que ha dado Sánchez, incluso pone un poema, un breve libro sobre Valelomar, pero hay datos, o sea, no hay nada fehaciente, ¿no? Por otro lado, ¿no? Eso ni desmerece ni engrandece su obra, ¿no? Yo creo que simplemente es un aspecto de su personalidad, de su vida, que hoy creo que también pueden caer incluso en el terreno de lo privado. Pero yo lo que sí, digamos, admito en Valelomar es que no tuvo miedo a nada, ¿no? Probablemente porque él ya sabía que iba a morir pronto, ¿no? O sea, incluso si es que no me equivoco, y eso me corregirá el doctor Cabel, ya en la edición del Caballero Negro, del Caballero Carmelo, en el libro, hay este poema a sus hermanos, ¿no? Donde es un poema premonitorio, donde están diciendo, no olvidéis que un día, que ustedes son 7, pero algún día serán 6, no me olvidéis. Entonces yo creo que él vive rápidamente, ¿no? Vive rápidamente, y para la época él no se negó absolutamente a nada. O sea, yo creo que Valelomar fue un espíritu no solo rebelde, ¿no? Sino que él dijo, bueno, es la vida, la voy a vivir intensamente, ¿no? Y probablemente esa vida intensa y rica aún no ha sido explorada en ese punto, ¿no? Porque, por ejemplo, en Valelomar, el conde plebeyo, Manuel Miguel del Priego, no toca mucho este punto, ¿no? Y digamos, solo una o dos páginas le dedica a este Valelomar que también no consumía digamos, sino que iba a estos paraísos artificiales, ¿no? Sí, profesor Cabel, ¿quiere agregar algo más respecto a a ese punto? Sí, bueno, justamente el mismo Sánchez, en una entrevista que se ha reproducido últimamente, leía ahí dos aspectos que señala Sánchez. Dice, por un lado, lo que ha dicho César, ¿no? Su amor de Valdelomar por la naturaleza, ¿no? Que era una suerte de ensayo a su infancia provinciana y rural, ¿no? Y que eso, según Sánchez, es característico en él a lo largo de toda su vida. Pero de otro lado también Sánchez señala, ¿no?, que en Valdelomar había una gran defensa de la personalidad, ¿no? Entonces, él acuña algo muy interesante cuando dice que el hombre es como es y nadie tiene que meterse en su manera de ser. Eso es también característico en Valdelomar, es decir, su gran individualidad. Referente al tema que tocaste y el cual motiva esta reflexión, debo señalar que a mí personalmente realmente no me preocupa, ni me preocupará si realmente en algún momento existió una línea que se dirija hacia la homosexualidad por parte de Valdelomar. Yo creo que en el escritor está al final su obra. Juzguemos su obra como es. Lo otro, en alguna manera lo dice Sánchez y lo he citado, es su opción personal.
sabíamos que los fumaderos de opio no solamente eran visitados por Valdemar, sino que hacía, como dicen los jóvenes, la yunta con César Vallejo, ¿no? Y ambos se iban a fumar el opio, ¿no? Pero yo creo que esas son, personalmente, lo digo con todo respeto, pienso que esas son opciones personales, ¿no? A mí, en todo caso, me interesa su obra y me quedo con su obra. A mí me interesa el diálogo que hay entre la vida y la obra del autor, ¿no? Me interesa esos digamos, esos flujos que hay y esas cosas que la vida aumenta la obra y la obra aumenta la vida, esas mezclas, incluso leyéndolo desde la contemporaneidad, me parece lo más interesante. Bueno, me están indicando que ya hemos llegado a la parte final. Bueno, quería agradecer por su paciencia, por su generosidad para comentar con los que nos están oyendo. La idea era más bien mía, por lo menos, que me interesaba hablar, era al Valdelomar desde la contemporaneidad. ¿Cómo podemos acercar a Valdelomar a la gente joven? ¿Cómo podemos hacer que esa vitalidad y ese talento no sea solamente como un discurso pasatista, sino que sea vital, vigente y hermoso y redescubridor, como me pasó en mi caso, ¿no? Que cuando redescubrí a Valdelomar fue algo muy, muy lindo. Bueno, no sé, palabras finales, César, profesor Cabel. No, yo quiero recalcar lo que ha dicho el doctor Cabel, ¿no? Yo creo que hay que centrarnos en la obra. Por supuesto, también la vida de un autor importa incluso para darnos datos, incluso de cómo han ido sus escritos, ¿no? Y hay que leer a Valdelomar, ¿no? Hay un Valdelomar para todo día del año, y sin duda alguna yo creo que sigue siendo el mayor iqueño de toda nuestra historia, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que es muy importante y es una suerte que haya nacido en Ica. Y por otro lado, ¿no? Que él además, como ha dicho muy bien el doctor Cabel, Valdelomar estuvo también 2 años en Chincha, ¿no? Donde incluso trabajó como panadero. Entonces hay una relación, porque siempre se menciona a Pisco, ¿no? Digamos, la geografía que más se conoce dentro de la literatura de Valdelomar es cómo se llama Pisco, pero él nace en Ica, está en Pisco, después está en Chincha, y después ya de Chincha se va a Lima, ¿no? Y yo creo que los chinchanos también, con justa razón, tienen que sentirse orgullosos de que uno de los mayores genios de la literatura vivió en esta etapa de formación de su vida en Chincha. Y bueno, muchas gracias por la invitación, y cuando quieran, ¿no? Estén por Ica, a la biblioteca Abraham Valdelomar, donde ustedes pueden leer. Tenemos ya casi toda la obra publicada de Abraham Valdelomar, ¿no? Y sobre Abraham Valdelomar también. Gracias, César. Profesor Cabel. Sí, sí me ha hecho recordar, César, en efecto, en 1899, ¿no? Don Anfiloquio con su familia, o sea, el padre Valdelomar, se trasladan a Chincha Alta y se instalan en una casa ubicada en la calle derecha 336, con salida a la calle Ica 109, ¿no? Valdelomar en esa época está por cumplir los 11 años, estudia en la Escuela Municipal número 3, donde cursará su último 3er año de instrucción primaria, bajo la dirección del maestro Anselmo Abad de la Cruz. El padre trabaja como litigante en el estudio de David Torres Valcárcel y ejerce las funciones como juez de paz en Chincha Baja, ¿no? Este es un dato interesante. Y yo creo que, como ha dicho César, por todo esto creo que hay una ligación así tremenda, afectiva, con Valdelomar y con Chincha, ¿no? Y yo nuevamente deseo agradecer a los organizadores de esta feria que me han permitido compartir este conversatorio con César y con Jorge, ¿no? Para hablar sin duda de uno de los personajes más queridos personalmente por quien les habla. Y finalmente quiero anunciarles también que yo espero que para el próximo año esté ya terminado el libro que estoy preparando de la correspondencia completa de Abraham Valdelomar, que hasta ahora está compuesta por 194 cartas, ¿no? Muchas gracias. Jorge. Gracias. Jorge, no sé si me permite rápidamente leer un poema que Valdelomar escribió en Chincha. Sí, claro. Eternal,
para Ángel Orilla y cariñosamente. Que siga el mundo su veloz carrera, esmaltados sus campos de verdor, sucédanse las noches y los días, que siempre saldrá el sol. Siga la lucha de los hombres, siga enlutando los pechos de dolor, sucédanse los besos y las lágrimas, y hará el amor. Chincha 1900, es un poema que Valdemar escribe en Chincha. Quiero rendirle homenaje a la tierra de mi padre, por su gente tan alegre y por su bello paisaje. La Regia, el Tolarán, San José, Guayabo, el Carmen, con un sonoro cajón dentro de los algodonales. Que yo me muera, que me lleven a enterrar. Quisiera que me tocaran el grito para zapatear, entonar su melodía y ponerme yo a cantar. Y grita desde la fosa, Chincha, tú eres igual.